Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. El siguiente video es para poder demostrar algunos ejercicios que estaban al final de su tarea que yo les envié. Bueno, lo que ven aquí a continuación es el método de tanteo. ¿En qué consiste el método de tanteo o para qué se utiliza? El método de tanteo se utiliza para poder balancear las ecuaciones. ¿A qué me refiero con balancear? Balancear quiere decir que la misma masa que nosotros tenemos en los reactantes la vamos a tener en los productos. ¿Quién plantea este principio? Este principio es planteado por el señor Lavoisier, ya que estaba en la clase anterior que yo les envié. ¿Qué menciona el señor Lavoisier? Menciona que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. En el caso de las reacciones, como la que tenemos aquí, las reacciones parten, ¿cierto?, de un principio que son los reactantes, que son quienes reaccionan para poder formar un producto final como el que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este método? El método de tanteo consiste en que nosotros igualemos las masas de los reactantes con la masa de los productos. ¿Por qué? Como dice el señor Lavoisier, tenemos que conservar la masa antes de la reacción y luego de la reacción. ¿Qué es esto entonces? Lo que reacciona, que son los reactantes, y nuestro producto final después de la reacción. Entonces, el método de tanteo, como bien lo dice su nombre, es un método en donde nosotros vamos a sondear alguna cantidad de moléculas que nos va a permitir igualar las masas entre reactantes y productos y así poder demostrar en este caso el principio del señor Lavoisier. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Vamos a reconocer, en el caso de nuestra reacción, que tenemos tres moléculas distintas. Ya tenemos tres moléculas distintas. Tenemos dos primeramente en los reactantes y luego tenemos una en los productos. Entonces, en los reactantes tenemos una primera molécula conformada por hidrógeno y oxígeno y luego tenemos una molécula que está conformada por nitrógeno y oxígeno. En el caso de los productos también tenemos hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Qué podemos deducir? Que a partir de la reacción, ¿cierto?, de estos reactantes, tenemos un producto final que es la fusión, entre comillas, de nuestros reactantes que se convierten en producto. Entonces vamos a proceder, en este caso, a igualar las masas. Lo que primero tenemos que hacer en el método de tanteo es contar la cantidad de átomos que hay de cada uno de los elementos. Los elementos son los que acabo de mencionar: hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces vamos a contar, tanto en los reactantes como en los productos, qué cantidad hay y en el caso de que no estén igualados, nosotros los vamos a igualar a partir de este método de tanteo. ¿Ya qué hacemos entonces? Lo que primero tenemos que hacer es reconocer los elementos que están presentes en nuestros reactantes, en todos los reactantes. Por ende, el primero es el hidrógeno, el siguiente es el oxígeno y por último tenemos el nitrógeno. Entonces los vamos a contar. Hidrógeno, en el caso de los reactantes, el numerito que acompaña en este caso a la letra, que es nuestro símbolo químico, ¿cierto?, de nuestro elemento, nos va a indicar qué cantidad hay de cada uno. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno tenemos un 2, por tanto nosotros tenemos 2 átomos de hidrógeno. Y lo vamos a anotar. En el caso del oxígeno, cuando no hay ningún número que acompañe en este caso a la letra o nuestro símbolo químico, vamos a inferir que hay solo uno. Entonces tenemos un oxígeno más, ¿cierto?, los oxígenos de la otra molécula nos va a dar nuestro resultado final de átomos que hay de oxígeno. Entonces tenemos 5 más 1 son 6 hidrógenos en los reactantes. Perdón, oxígenos. Entonces seguimos. Tenemos nitrógeno, el numerito que acompaña es un 2, por tanto hay 2 átomos de nitrógeno. Vamos entonces al caso de los productos. Como bien se dieron cuenta antes, tenemos los mismos elementos. Tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno y tenemos nitrógeno. En el primer caso dijimos que cuando no acompañaba ningún numerito, nosotros decíamos que hay un hidrógeno. En el caso del nitrógeno hay también solo uno y en el caso del oxígeno hay 3. Los vamos a anotar. Entonces, como se pueden dar cuenta, nuestra ecuación no está equilibrada. ¿Por qué? Porque en el primer caso tenemos
2 hidrógenos y en el caso de los productos tenemos solo 1. En el caso del oxígeno hay 6, en los productos hay 3, nitrógeno, en los reactantes nuevamente hay mayor cantidad y en el caso de los productos hay solo 1. Por tanto, en el lado de los reactantes hay mayor masa que en el lado de los productos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Para poder equilibrar esta ecuación tenemos que agregarle cantidad de moléculas para que se puedan igualar las cargas en este caso, ¿ya? Entonces, para que se puedan igualar las masas tenemos que agregarle cantidad de moléculas. ¿Cuáles son las moléculas? Dijimos que tenemos una molécula, 2 moléculas y 3 moléculas diferentes. Entonces, el conjunto, ¿cierto? O la unión de 2 o más elementos van a formar nuestra molécula, ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros? En el caso del método de tanteo, nosotros vamos a agregar cantidad de moléculas que nos permitan, en este caso, aumentar e igualar las masas. Como nos falta en el lado de los productos, nosotros le vamos a agregar cantidad de moléculas en los productos para igualar nuestra ecuación. Entonces comenzamos por el número más pequeño. En este caso el número más pequeño sería el 2, ¿ya? ¿Por qué no el 1? Porque si nosotros agregamos una molécula, nos quedarían tal cual los mismos valores. Por ende vamos a probar con el número 2. ¿Dónde voy a agregar ese número 2? Lo voy a agregar adelante de la molécula. Entonces, si yo agrego un 2 ahí, significa que tengo 2 moléculas iguales a esta. ¿Qué hacemos entonces? Para poder igualar, en este caso, ir contando la cantidad de átomos que tenemos, el número de adelante, es decir, el número de moléculas, nos va a señalar ahora qué cantidad de átomos hay. Como dije anteriormente, cuando no tenemos ningún subnumerito que nos acompañe aquí, decimos que es 1. Por tanto, multiplicamos el número de moléculas por la cantidad de átomos que hay. Entonces, en este caso sería 2 por 1, ya no es 1, son 2 átomos de hidrógeno. Con el nitrógeno, lo mismo. Teníamos 1, 2 por 1 son 2 átomos de nitrógeno. Y en el caso del oxígeno teníamos 3, 3 por 2 son 6 oxígenos. ¿Qué podemos inferir entonces? Si ustedes se dan cuenta ahora, tenemos 2 hidrógenos en el lado de los reactantes y 2 en el lado de los productos. Oxígeno, tenemos 6 en los reactantes y ahora tenemos 6 en los productos. Nitrógeno, tenemos 2 en los reactantes y 2 átomos en los productos. Entonces, así decimos que nuestra molécula está balanceada. Cuando nuestra molécula está balanceada, ya nada más que hacer. Le voy a dar algunos tips para poder identificar el numerito que debemos agregar. A ver, el número siempre tiene que ir multiplicado por el subíndice que está ahí, ¿ya? Por ende, ustedes tienen que indicar un valor que multiplicado me dé el valor que está en los reactantes o en los productos, ¿ya? La masa puede faltar tanto en los reactantes como en los productos. En este ejercicio nos faltaba masa en los productos, ¿ya? Pero puede faltar tanto en reactantes como en productos o en ambos, ¿ya? Puede que falte masa aquí en los reactantes, pero también puede que falte masa acá, ¿ya? Yo puedo agregar la cantidad de moléculas necesarias siempre y cuando se cumpla que se igualan las masas tanto en reactantes como productos. ¿Ya? Me explico. Por ejemplo, si aquí puse un 2, pero aquí me sigue faltando, por ejemplo, nitrógeno, yo también puedo agregar un 2 aquí. Un 2 o un 3 o un 4 o el número que sea necesario para cumplir la cantidad de masas, ¿ya? Lo otro, lo que nosotros aumentamos es la cantidad de moléculas, es decir, el número que va antes de la molécula. Estos números que acompañan, por ejemplo, el 2, el 5 o el 3, no se pueden cambiar, se mantienen siempre. ¿Qué puedo cambiar yo? Puedo agregar un número aquí adelante, un 2, un 3, un 4 o el número que sea. Aquí, acá, ¿cierto? De la molécula de agua en este caso, cualquier número. Y adelante de mi otra molécula, ¿ya? Cualquier número que sea necesario con tal de balancear nuestra ecuación. Puede ser en los reactantes o en los productos, o puede ser en los reactantes y en los productos. Además, en algunos ejercicios de la guía, les voy a mencionar que hay algunos que se agregan en la primera molécula, en la segunda y también en la tercera, ¿ya? No siempre nos va a faltar cantidad en un lado o en otro, nos puede faltar en todos los lados. Así que, ojo,
Espero que les vaya bien con este método. Solamente tienen que ir agregando números e ir probando. Así que si tienen dudas las pueden realizar. Voy a intentar hacer otro ejercicio o otro ejemplo para que les quede un poquito más claro.